nuestros ojos de nuevo y ver brillar ese sol radiante que tú creaste, Padre de los cielos. El simple hecho de respirar, Padre de los cielos, el simple hecho de darnos el aliento de vida este día nuevo, Padre de los cielos, nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso este día venimos agradecidos a decirte: te amamos, Padre de los cielos, te glorificamos, Padre mío. Te damos las gracias, te damos la honra, Padre mío, te damos las gracias este día, porque sin ti, Padre mío, no somos nadie, Señor. Sin ti, Padre de los cielos, no podemos caminar hacia adelante, Señor. Sin ti, Padre de los cielos, no podemos estar sanos, Señor. No podemos estar vivos, Padre de los cielos. Yo te doy las gracias, Señor, y reconocemos este día con toda humildad que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso este día glorifícate en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Ha existido más de 2000 años tu palabra y sigue vigente, Señor de los cielos, porque tú nunca cambias, Señor. Tú eres el mismo de hoy, mañana y siempre, por todos los siglos, Señor de los cielos. Los mismos milagros que ocurrieron en aquel tiempo siguen sucediendo en este tiempo, Señor. Tú exaltas al humilde y das gracias al que no tiene, Padre de los cielos. Sigue siendo el mismo de hoy, mañana y siempre. Sigue siendo el mismo, abriendo esos mares, Padre de los cielos, deteniendo esa tormenta, Padre de los cielos, sanando a los enfermos, Padre de los cielos, levantando, Señor, al caído, Señor, liberando al cautivo, Padre de los cielos, dando gracias, dando misericordia a todo aquel, Padre de los cielos, que se pueda acercar ante ti. Ahora este día nos acercamos ante ti, ante el trono de gracia, con toda confianza, con toda humildad y con toda la fe, que tú vives y reinas por todos los siglos, Padre de los cielos. Por eso este día confesamos con todo nuestro cuerpo y confesamos con toda nuestra alma y también con todo el espíritu que tú nos diste, que siempre, todos los días, confesaremos que Jesús es nuestro Señor, y mi lengua proclamará todos los días de nuestra vida, Señor de los cielos, que tú existes por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué grato placer, amados hermanos, poder compartir de nuevo la palabra del Señor. Qué grato placer estar vivos para poder comunicar la palabra del Señor. Ya muertos, amados hermanos, nada podemos hacer. Aunque lo llevemos cientos de rosas, amados hermanos, aunque esa gente esté alborotando ese lugar con un número mayor, no podemos hacer nada, porque muerto nada podéis hacer. Así que si estás vivo, amados hermanos, alza tus manos, glorifica al Señor y escucha la palabra del reino de los cielos. Si estás para hacer algo, un proyecto, amados hermanos, si estás, anímate este día, porque estás vivo. El Señor te ha dado la vida. No retrocedas, sigue hacia adelante, amados hermanos. El tiempo avanza, amados hermanos. Los días nos consumen cada día, pero en Cristo, amados hermanos, hay que aprovechar el tiempo, los minutos, los segundos, porque en Cristo tenemos un propósito sobrenatural. Amados hermanos, hoy en día tenemos que acercarnos a Dios más que nunca. El tiempo se apresura, amados hermanos. El tiempo es muy corto. Nadie en esta vida es eterno. Sí, tenemos que morir para ir a la vida eterna. Así que, amados hermanos, acerquémonos a Dios. Vamos rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Y vamos a ver cómo nos tenemos que acercar ante Dios, cómo nos hemos acercado cada uno de nosotros ante Dios, y qué es necesario tener, ¿sí? Y qué es necesario, ¿sí?, creer y saber para podernos acercar delante del Señor y ser galardonador de algo gratuito que el Señor nos da. Leen el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Yo creo que todo el mundo sabe este versículo, si todo el mundo lo ha leído, pero vamos a analizarlo punto por punto. Y lea conmigo desde su casa.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted se ha acercado este día al Señor, amados hermanos, tiene que saber que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, este día es de acercarnos a Dios, pero la actitud para acercarnos a Dios es con fe. Amados hermanos, la fe viene por el oír y oír la palabra del Señor. Entonces, si usted está oyendo esta palabra, créalo, que esta palabra viene de Dios, no de un hombre, no del pastor, porque Él es un comunicador, el que transmite las palabras del Señor por medio de la Biblia que están escritas, amados hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que acercarnos a Dios en fe, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay, amados hermanos. Si nosotros nos acercamos a Dios, debemos ser en fe. Si alguien está enfermo, amados hermanos, acérquese a Dios en fe, que Dios le puede sanar. De los que están en dificultades, amados hermanos, están en tribulaciones, acérquese a Dios, pero creyendo que Él existe, que Él es el poderoso de Israel, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvar sus pecados y para derrotar toda obra y artimaña de Satanás, amados hermanos, llamado enfermedad, llamado dificultad, llamado tribulación. Entonces Cristo detendrá esa tormenta en medio de un mar muy grande, amados hermanos, y te quitará el miedo, y tú tendrás que dar el primer paso en fe sobre el agua y no te hundirás, amado hermano, porque es necesario que los que se acerquen a Dios crean en fe, porque sin fe es imposible. Cuando hablo imposible es agradar a Dios, amados hermanos. Es difícil. Entonces, si usted este día se ha acercado en fe y sus palabras dicen: no puedo, es muy difícil, no me voy a sanar, es necesario que se acerque en fe y diga, amados hermanos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y diga: si es posible que me puedo sanar, por sus llagas soy sano. Si es posible, porque Dios puede detener esa tormenta en el nombre de Jesús. Dios puede levantar incluso a los muertos y darlos vida en esta y vida eterna, amados hermanos. Entonces, los que nos acerquemos a Dios este día, acerquémonos en fe. Y cuando hablo en fe, de la abundancia del corazón va a hablar su boca. Y su boca va a manifestar fe. Y si usted cada día que habla en fe, que cree en fe, que ve en fe, que escucha en fe, cada día se va acercando a Dios, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario este tiempo acercarnos a Dios. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? En fe. ¿Y cómo manifestamos la fe, amados hermanos? Hablando las maravillas de Dios, creyendo en su corazón, amados hermanos, escuchando, viendo las maravillas del Señor, creyendo que para Dios nada es imposible. Entonces, el primer paso para acercarnos a Dios es creyendo en fe. ¿Y cómo manifestamos? ¿Cuál es el indicador para darnos cuenta que nos estamos acercando? Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted habla como que si fuese, amados hermanos, ve como que si fuese, escucha como que si fuese, amados hermanos. Entonces usted se está acercando en fe. Pero si usted en un proyecto dice es imposible, incluso en la salvación,
Usted dice, es imposible que yo me levante los muertos, es imposible que Dios me sane. Entonces usted no se está acercando a Dios, sino que usted está retrocediendo y no se está acercando a Dios, porque sin fe es imposible acercarnos a Dios, agradar a Dios, amados hermanos. ¿Sí? Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible, ¿sí?, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, amados hermanos. Amén. Que hay una salvación, que hay una sanidad, que sus promesas se cumplen, que para Dios nada es imposible. El que se acerque a Dios es necesario, amados hermanos, que crea que la hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todos ustedes que me están viendo, amados hermanos, acerquémonos a Dios confiadamente, en fe, creyendo en Dios que la hay, que hay una salvación, que hay una esperanza, que lo que Dios nos prometió va a cumplir, amados hermanos. Amén. Así que sus palabras deben manifestar fe. Y si ya está manifestando fe este día, amados hermanos, es que se está acercando a Dios. Porque sin fe es imposible acercarnos a Dios, amados hermanos, agradar a Dios, estar con Él, amados hermanos. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, para acercarnos a Dios debe creer en fe, ¿sí?, que la hay en Dios. Pero también es necesario creer que Él existe, amados hermanos. Creer que Él existe. Pero también es necesario creer que usted es galardonador de los beneficios del reino. Si usted se acerca a Dios, si usted habla palabras positivas como que si fuesen, amados hermanos, si usted este momento está con una enfermedad terminal y usted habla que se sanó en el nombre de Jesús y manifiesta con su corazón, amados hermanos, que usted se sanó en el nombre de Jesús y habla como que si fuese, usted es galardonador de esa sanación en el nombre de Jesús. Es un derecho porque usted se acercó a Dios en fe, y cuando usted se acercó manifestó por su boca y cree que la hay, y entonces galardonador de lo que usted creyó en el nombre de Jesús, amados hermanos. Es un galardonador de ese regalo de Dios, no solo de una salvación, también de la sanidad, de levantarle, sí, de restaurarle, porque Dios es el mismo de hoy, mañana y siempre. El mismo que hizo milagros en aquellos tiempos es el mismo que va a hacer este milagro el día de hoy en tu casa, en tu vida, en tus proyectos y sobre todo en la salvación y vida eterna, amados hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acerquen a Dios crean que la hay, crean que existe, crean que es verdadero, que Dios cumple. Pero también es necesario creer que nosotros somos galardonadores, beneficiarios, amados hermanos, todos aquellos que le buscan, que se acercan. Si usted quiere buscar a Dios, crea en fe y acérquese cada día a Dios, amados hermanos, y usted va a ser galardonador porque usted le ha buscado a Dios. ¿Sí? Vamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 5, verso 25. Y vamos a ver cómo se han acercado muchos hombres de Dios. ¿Sí? Marcos capítulo 5, verso 25. Leamos desde el verso 21. Marcos capítulo 5, verso 21 hacia adelante. Amén.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y estaba junto al mar. El verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer, escucha el verso 25, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pero oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salvo. En aquellos tiempos había una mujer de flujo de sangre, y yo sé que usted sabe la historia, pero vamos a acotar, a resaltar que esta mujer se quería acercar a Jesús. Así que, como todos ustedes que me están viendo, se querían acercar a Jesús. Pero como nosotros leímos Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Que crean los que se acercan, crean que Dios existe, que Dios cumple, amados hermanos, y seremos galardonadores de lo que Dios nos ofrece, amados hermanos. Entonces, esta mujer de flujo de sangre se quería acercar a Jesús. Había una multitud que no podía acercarse, y esta mujer que estaba con flujo de sangre, recuerde que los judíos tienen una costumbre que una mujer que está con el flujo de sangre no le pueden dar la mano, no le pueden tocar, sino que le sacan del campamento porque está con flujo de sangre. Imagínense, esta mujer con flujo de sangre tenía miedo para acercarse a Jesús, tenía terror porque esa sociedad en aquel tiempo, los judíos tienen esa costumbre de no poder, porque estaba contaminada. Entonces, pongámonos en la situación de esta mujer. Estaba con flujo de sangre y para acercarse a Jesús le daba vergüenza. Para acercarse a Jesús era casi imposible porque la sociedad le criticaba. Incluso podía recibir azotes, podía ser apedreada, pero ella se arriesgó hacia adelante, no le dio vergüenza y se acercó a Jesús. Pero para acercarnos a Jesús, para acercarnos a nuestro Dios, tenemos que tener fe. Y esa fe nos impulsa a no tener vergüenza, porque el apóstol Pablo manifestaba esa fe y decía: no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios a todo el que cree. Hay muchachos que se avergüenzan en el bus de hablar de Dios. Hay muchachos que cuando se le pregunta: ¿usted es cristiano?, él dice no, por quedar bien con sus amigos. Hay hombres y mujeres que están trabajando en empresas y le pregunta el jefe: ¿usted es cristiano? Y para quedar bien, porque está en un ámbito de alcohol, de bailes, de fiestas, usted le dice: no, yo no soy cristiano. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios, amados hermanos, si no tenemos fe, si no creemos en el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados, amados hermanos, y tenemos vergüenza? Entonces no nos estamos acercando a Dios, estamos retrocediendo día tras día, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y tenemos que acercarnos en fe, creyendo que somos galardonadores de su reino, de sus recompensas, de sus milagros, de su misericordia y de la vida eterna, amados hermanos. Entonces esta mujer de flujo de sangre, dice el verso 25, pero una mujer que estaba desde hace 12 años padecía flujo de sangre. 12 años padecía de flujo de sangre. Y quizás usted me está viendo y usted tiene este flujo de sangre. Quizá usted esté viendo y tiene una enfermedad terminal. Quizá usted me esté viendo y siento en mi corazón que usted tiene leucemia. Pero es necesario que usted se acerque en fe este día a Jesucristo
nuestro Señor, porque usted es galardonadora o galardonador de ese milagro en el nombre de Jesús. No se aleje pronunciando palabras negativas, porque Cristo vino a dar las buenas nuevas, y la buena nueva de su vida es que usted se va a sanar en el nombre de Jesús, es que usted se va a levantar en el nombre de Jesús, es que Dios va a cumplir las promesas en su vida en el nombre de Jesús, y seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, y dirán todas las naciones: grandes cosas ha hecho con ese siervo, con esa sierva que ha creído en fe y se ha acercado y ha sido galardonador de lo que Dios ha hecho en su vida, amado hermano. Pero esta mujer de flujo de sangre, hace 12 años quería sanarse, pero se acercó a Jesús. Este tiempo es de acercarnos a Jesús, amados hermanos. No tener vergüenza, dejar las sábanas, dejar la comodidad e irnos a ese lugar donde está la palabra del Señor. Es tiempo de levantarnos de la cama, amados hermanos, de este día domingo, y ser galardonador de los beneficios de nuestro Dios Todopoderoso. Si usted se ha levantado de su cama y está escuchando esta prédica, es que usted está acercándose a Dios confiadamente, porque usted es galardonador de las promesas del Señor, amados hermanos. Y si usted está manifestando con su boca y usted dice: agarro esa promesa, cojo esa promesa, porque esa promesa es para mí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo me levanté en fe en el nombre de Jesús a escuchar esta palabra, ¿sí? Y yo soy galardonador de esta sanidad este día en el nombre de Jesús. Yo soy galardonador de este milagro en el nombre de Jesús. Yo soy galardonador de las promesas del Señor. Por eso este día estoy escuchando y viendo esta prédica, porque esta palabra viene del reino de los cielos, y esto es para mí, porque los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y cuando dice arrebata, usted coge las promesas del Señor y usted lo tiene en su corazón y se cumple en su vida, mientras muchas personas siguen durmiendo, muchas personas siguen distraídos, muchas personas siguen durmiendo, pero usted se ha despertado en fe y se ha acercado al Señor nuestro Salvador, y en este día proclamamos sanidad para su cuerpo. Gloria al Señor, porque por sus llagas usted este día es sano, amados hermanos. Pero esta mujer de flujo de sangre se acercó hacia Jesús, y el verso 27 dice: cuando yo hablaba de Jesús, vino tras de él una gran multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, me salvará. Amados hermanos, la mujer que estaba con flujo de sangre se acercó en fe, creyendo en Dios que le iba a sanar, y ella fue galardonadora de esa sanidad, amados hermanos. Tenemos que dar el primer paso en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos más adelante, el verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Luego Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Amados hermanos, si nosotros queremos recibir el poder de Dios, la misericordia del Señor, los milagros del Señor, tenemos que caminar en fe. Si usted no ha conseguido trabajo en estos tiempos, salga a la calle en fe, tocando las puertas, y el Señor va a abrir las puertas en el nombre de Jesús, y usted va a ser galardonador de la misericordia y de las promesas del Señor. Amados hermanos, no nos quedemos sin fe. Debemos actuar. Pastor, me da vergüenza. No nos da vergüenza, amados hermanos, porque nosotros hablamos como que si fuese. Eso se llama fe. Es la convicción de lo que usted no ve, amado hermano, para que luego viera. Es la convicción de lo que usted habla, como que si fuese, para que luego se cumpla, amados hermanos. Este día
tenemos que acercarnos a Dios. ¿Y cómo tenemos que acercarnos a Dios? En fe, como esta mujer con flujo de sangre y a 12 años salió arriesgando su vida porque los judíos le iban a apedrear, amados hermanos, porque una mujer de sangre era echado afuera del campamento, sí, y no podía acercarse y mucho menos darle la mano. Yo tengo, amados hermanos, amigos judíos. Nos han invitado a la embajada de Israel, pero al hombre se le da la mano, pero a la mujer no se le da la mano, amados hermanos, solo se le saludan, nada más. Imagínense en ese tiempo tocar el manto de Jesús, una mujer con flujo de sangre, se estaba arriesgando mucho, pero ella en fe caminó a buscarle. No importa que le iban a apedrear, no importa si lo injuriaban o le decían pecadora, ella tenía que acercarse en fe, amados hermanos. No importa si le dicen a usted, es mentira, ¿cómo te vas a sanar? No me interesa, dígale, y acérquese confiadamente al Señor en fe. Esta mujer de flujo de sangre tocó el manto de Jesús. ¿Y qué dice el verso 28? Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Si nosotros queremos motivar a Jesús, que salga poder de él hacia nuestras vidas, en este caso sanidad, tenemos que dar los primeros pasos de fe. Si esta mujer no se hubiera levantado de su cama y se hubiera lamentado y manifestado con su boca que ya se iba a morir, es que se iba a morir, pero esta mujer arrastrándose, débil, sí, con una mente positiva y no una mente negativa, se acercó a Jesús. No le importó si lo hubieran matado, lo hubieran apedreado. Lo importó que tenía que tocar el manto de Jesús. Y esa fe incrementable, amados hermanos, sí, causó que poder salga de Jesús. Este día, amados hermanos, tiene que causar que ese poder de Dios salga y sea beneficiaria usted, sea galardonadora de los beneficios del Señor. Usted tiene que caminar en fe. Poder salió de Jesús cuando la mujer con flujo de sangre y a 12 años se atrevió a caminar en fe, amados hermanos, y se sanó. Verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndole a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 31, sus discípulos dijeron, pero el que miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo que ella había sido él, tocando el manto de Jesús, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Cuando dice salva, es que le salvó, amados hermanos. No dice solo le sanó, sino que fue galardonadora de 2 acontecimientos que Dios le dio gratuitamente: la salvación y la sanación, amados hermanos. Pero como dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan, amados hermanos. Entonces, acerquémonos confiadamente en fe a Dios. Y es necesario creer que Él existe. Y también es necesario creer que somos galardonadores de los beneficios, de las recompensas de Dios. La mujer samaritana recibió 2 beneficios porque creyó en fe, amados hermanos, y creyó que Dios existe. Y fue el galardonador de 2 beneficios o recompensas: la salvación
de su alma y la sanación de su cuerpo. Vamos rápidamente en Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Escritura en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo habla que nos acerquémonos confiadamente. Así que este día que me estás viendo, amados hermanos, acérquese este día confiadamente. ¿Sí? No, pastor, ¿qué dirá la gente? No, confiadamente. No, pastor, me van a pelear. No, confiadamente. No, pastor, si yo toco la puerta para conseguir un trabajo, no me van a dar. No, no dude, confiadamente, dice la Escritura. Acerquémonos este día confiadamente. No, pastores, que esta enfermedad, me dijo el doctor que era incurable. No manifieste esas palabras negativas, sino que dice la Escritura: acerquémonos a Dios confiadamente. Y como dice Hebreos capítulo 11, verso 6, en fe, creyendo que Él existe y que somos nosotros galardonadores de la recompensa y de la misericordia de Dios, y somos beneficiarios, amados hermanos, de lo que Dios nos tiene para nosotros. Vida en todas las áreas, amados hermanos, y vida eterna. Dios va a dar vida a ese trabajo, Dios va a dar vida a ese cuerpo enfermo, Dios va a dar vida, amados hermanos, a lo que para usted es imposible, esos proyectos y esos sueños. Dios va a dar vida y vida eterna. No solo le va a salvar como a la mujer de flujo de sangre ya 12 años, dice la Escritura. No solo le va a sanar de su cuerpo, sino que le va a dar le va a dar sanidad en su cuerpo, sino que le va a dar vida y vida eterna. Salvación para su alma y sanidad para su cuerpo, amados hermanos. Así que este día, amados hermanos, este domingo, acerquémonos confiadamente ante el trono de gracia. Hebreos capítulo 4, verso 16. Para alcanzar misericordia y hallar gracia, oportuno socorro a nuestras vidas. Así que, amados hermanos, que este día que hemos escuchado la palabra del Señor, creamos en fe, ¿sí? Y acerquémonos confiadamente ante el Señor, agradándole, ¿sí? Cada día. ¿Y cómo agradamos a Dios? La fe que Dios nos da. Sin fe es imposible agradar a Dios. Acerquémonos a Dios. En esos problemas y dificultades, acerquémonos a Dios. ¿Cómo nos acercamos? Creyendo en las promesas de Dios y caminando, amados hermanos, porque debemos ser hacedores de la palabra. Hay muchas personas que dicen: no, lo que pasa es que no tengo trabajo, por eso no puedo diezmar ni ofrendar. Y mientras que la Escritura dice que confiemos en Dios, acerquémonos a Dios confiadamente en fe. Así que este día, amados hermanos, si queremos que Dios nos ayude en todas las áreas de nuestra vida, demos el paso de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego, si tenemos fe y seguimos hacia adelante en las dificultades, en las enfermedades, amados hermanos, si yo tengo una enfermedad terminal, pastor, ya no me puedo levantar, pastor, tengo el flujo de sangre, no puedo levantar, y ahí nos morimos y no creemos y manifestamos palabras negativas. No, la palabra del Señor dice que nos acerquemos confiadamente hacia el trono de gracia para recibir la recompensa, los beneficios y ser galardonador. Pero ¿cómo vamos a ser galardonador de esa sanidad? Caminando en fe. No, pastor, yo estoy con esta enfermedad terminal, pero yo voy a la iglesia en el nombre de Jesús y alabamos, glorificamos y servimos a un Dios todopoderoso. Entonces usted es beneficiario, galardonador, se ganó el premio, usted recibe la recompensa y viene sanidad y vida eterna para su vida, amados hermanos. Este día es de levantarnos en el nombre de Jesús en todas las áreas de nuestra vida y creer en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nos acerquemos hacia su trono de gracia, amados hermanos, ¿sí? Y creamos que en Él hay. Y somos galardonadores
de los que le buscan. Así que, amados hermanos, que este día domingo usted se levante en el nombre de Jesús. Que usted se acerque a Dios. Que usted crea que es necesario que Él existe. Y crea que es necesario que creer y que usted es galardonador si usted tiene fe y se acerca a Dios. Que cada día, amados hermanos, nos acerquemos en fe a Dios. Si usted cada día se levanta y no tiene trabajo y su boca se manifiesta que en el nombre de Jesús va a conseguir trabajo y que seguimos adelante. Si usted está enfermo y usted se levanta cada día y dice: yo soy sano por las llagas de Cristo, amados hermanos, cada día usted se está acercando a Dios. Si cada día esas promesas están muy lejas, si usted repite esa promesa como nosotros tenemos Isaías, amados hermanos, esa promesa preciosa, Isaías 43, y cada día lo repetimos y cada día creemos, es que estamos acercándonos a Dios y somos galardonador de esa promesa, de esa sanidad, de ese levantamiento en las áreas de nuestra vida, amados hermanos, de ese milagro y de ese prodigio, porque tenemos derecho por la sangre del Cordero y por la fe que un día Dios nos dio. Así que cada uno este día acérquese en fe. Cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a acercarnos en fe a nuestro Dios. Y ahí en su mente recuerde las promesas del Señor. Y repita de nuevo y crea en fe. Y de seguro que se va a acercar cada día a Dios. Y usted un día va a ser galardonador, beneficiario de esa promesa del Señor. Cierre sus ojos. Padre de los cielos, te damos las gracias por este día, Señor de los cielos. Gracias por tu palabra, Padre de los cielos. Gracias porque tú nos has dado una guía, Señor. Gracias porque todas esas personas que nos están viendo este día se están acercando a Dios ante tu trono de gracia confiadamente, Padre de los cielos. Y ellos, Padre de los cielos, están activando esa fe, creyendo que Dios lo puede hacer para que un día ellos sean galardonadores de esa sanidad y de todos los beneficios del reino, Padre de los cielos. Pero para eso, Señor de los cielos, creemos y confesamos este día que somos pecadores desde la fundación del mundo. Pero este día confesamos nuestro pecado, Padre de los cielos, y alcanzamos misericordia. Y creemos en fe que Dios le levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y seremos salvos. Padre de los cielos, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre de los cielos, porque tú, por medio de esta declaración en fe, creyendo que tú le levantaste de los muertos y muriendo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, somos sanos, somos salvos y alcanzamos tu gracia. Gracias, Señor, por acertarnos este día en tu reino. Gracias, Señor, dígale, confiadamente acérquese ante el trono de gracia y dígale: gracias, Señor, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por reservar un lugar en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque usted ya tú has enviado la invitación para las bodas del Cordero. Gracias, Señor, porque yo soy un hijo, un heredero y coheredero con Cristo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por aceptarme en tu reino y yo ser tu hijo y tú ser mi Padre. Que cada día, dígale: Padre de los cielos, me acerque ante ti en fe, creyendo que tú existes, y seré galardonador de la vida eterna. Amén. Amados hermanos, es un grato placer saludar a todas las familias que me están viendo. Que el Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes y que cada día se acerquen al Señor en fe, que creyendo que Dios hará y creyendo que usted es galardonador de los beneficios y las recompensas del reino de los cielos. Así que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que tengan una linda semana en fe, porque usted es galardonador de los beneficios del reino. Amén.